lo primero que cambia es el aspecto comportamental desde el punto de vista reproductivo. Es como, por ejemplo, si un costeño tratara de cortejar a una tolimense o a alguien del interior. Muchas veces nuestras costumbres o nuestras formas de cortejar son diferentes a lo que espera una tolimense o una bogotana. Por lo tanto, puede ser rechazado de plano. Más o menos sucede algo con estos animales. Bueno, entonces, ¿qué se examinó en este estudio? Se examinaron varios aspectos, entre ellos la sensibilidad térmica. Y la sensibilidad térmica puede ser determinada a través de una fórmula que es el Q10, o de un proceso fisiológico que es el Q10, y el Q10 mide básicamente la capacidad que tiene el animal de resistir determinados cambios térmicos. Entonces, el efecto de diferentes condiciones de acidez, el ácido sulfúrico y el ácido nítrico, principalmente como componentes de la lluvia ácida. Obviamente, esto se simuló bajo condiciones de laboratorio. Entonces, la concentración del ácido fue esta, 62.2 miligramos por litro y 4.2 miligramos por litro, y obviamente la temperatura, una temperatura constante para determinar cuál es el daño o cuál es el efecto que tiene sobre el desarrollo embrionario de esta especie. Bueno, y también de las larvas. Y se determinó la sobrevivencia de esta especie bajo esas condiciones. Entonces, se utilizaron 1500 embriones que fueron sometidos a diferentes temperaturas, como vemos acá, diferentes pH, obviamente partiendo de la acidez hasta la neutralidad y el fotoperiodo natural. La sensibilidad térmica, como les dije, se determinó a través de esta fórmula que lo que mide básicamente son las variables fisiológicas en juego a determinados rangos de temperatura. Entonces, como les comenté, se hizo este estudio en Brasil, en Minas Gerais, en la región sudeste de Brasil, en una hidroeléctrica o en la estación piscícola de la hidroeléctrica de Icochinga, y aquí encontramos pues alguna señalización que se encuentra el humedal específico donde se realizó. Bueno, aquí tenemos una muestra de los embriones que se generaron a partir de esta investigación, y entonces los resultados. Tenemos que las tasas más altas de desarrollo, sobrevivencia y explosión en la fase embrionaria fueron observadas a temperaturas entre 26 y 30 grados a un pH de 7. Entonces, estas temperaturas obviamente están dentro de los rangos críticos, especialmente esta temperatura de 26 y esta de 30 para las especies nativas, particularmente este tipo de bocachico, y obviamente el pH 7 es un pH óptimo para la vida del animal. En la fase de larva el desarrollo aumentó con el incremento de la temperatura, por obvias razones. La temperatura acelera los procesos metabólicos de los animales y por lo tanto va a alcanzar las etapas específicas en un menor tiempo. Obviamente hay que tener en cuenta cuál es la diferencia entre crecimiento y desarrollo. Son dos aspectos relacionados pero diferentes en cuanto a lo que engloban el crecimiento se refiere a la ganancia en peso y talla de un animal, y el desarrollo se refiere al tiempo que gasta el animal en alcanzar las diferentes fases de desarrollo, las diferentes fases de su vida, embrión, larva, alebrino y posteriormente juvenil y adulto. Entonces aumentó con el incremento de la temperatura, pero en 30 y 32 grados la sobrevivencia fue de 5 y 0%, es decir, que hubo una mortalidad muy alta y por lo tanto se excede, o sea, a partir de 30 grados hay una mortalidad muy fuerte en los animales. Bueno, entonces aquí tenemos la sensibilidad térmica, los embriones en las diferentes etapas de desarrollo. Tenemos gástrula, fermentación, larva a 23 horas y a 53 horas post fertilización. Entonces, la sensibilidad va a aumentar con
el valor de Q10. Obviamente a mayor Q10 va a aumentar también la sensibilidad térmica. Entonces tenemos rangos entre 26 y 28, 26 y 30 para aumentar el rango, para mirar qué ha pasado. Y miren acá, tenemos una menor sensibilidad en la primera fase, pero a medida que aumenta, a medida que avanza el desarrollo del embrión, tenemos una mayor sensibilidad, o sea, una mayor respuesta frente a las variaciones de la temperatura. Entonces se determinó el rango de temperatura óptimo de esta especie entre 26 y 28 grados. Es decir, que si se excede la temperatura hacia abajo o hacia arriba, vamos a tener una mortalidad o un retraso por lo menos en el crecimiento, y lo que se busca es optimizar la cantidad de embriones que podamos tener. La temperatura crítica máxima es de 30 grados, a partir de la cual falla la función fisiológica del animal, sea cual sea la que se esté midiendo, sea la tasa de crecimiento, la de sobrevivencia, sea la reabsorción del pelo. Para el desarrollo y sobrevivencia de embriones y larvas, la letalidad está a partir de los 30 grados. Entonces, el incremento del Q10 en la fase de larva puede reflejar un mayor grado de adaptación fisiológica con el avance del desarrollo ontogénico. Obviamente, si los procesos fisiológicos y metabólicos se van haciendo más complejos, muy probablemente vamos a tener un valor de Q10 mayor. Y esto es importante saberlo, bueno, en laboratorio, pero que se puede extrapolar a las condiciones naturales para determinar cómo va a ser el comportamiento desde el punto de vista adaptativo de las poblaciones en el medio natural. Y esto ya está estandarizado, digámoslo así, porque la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza ha avalado que los experimentos de laboratorio pueden ser efectivamente extrapolados a las condiciones naturales, obviamente teniendo algunas variables ambientales controladas. Y esto obviamente hace importantes estudios como estos. Bueno, aquí tenemos embriones en diferentes etapas de desarrollo. Entonces vemos acá que algunos embriones tienen un avance en el proceso de desarrollo. Este es el polo animal, digamos, de donde va a salir el pez. Esta parte de acá es la parte del telo o de lo que se alimenta el pez, o se alimentará en la fase del embrión antes de la apertura de la boca para tomar alimentación exógena. Entonces vemos que cuando se mantiene a una temperatura óptima, en este caso de acá, va a tener un avance mayor en su proceso de desarrollo en relación con otras temperaturas. Obviamente siempre tenemos un rango de temperatura óptimo. Cualquier animal, sea ectotermo o sea endotermo, va a tener ese rango, y si cuando se saca al animal de ese rango de temperatura vamos a tener una afectación en su metabolismo. Es como cuando llevan a alguien de zonas bajas, un costeño por ejemplo, lo llevan al páramo en un solo tirón, termina con los músculos engarrotados. ¿Cómo? Claro. Entonces, obviamente, si se lleva al costeño primero a una altura de 500 metros, luego a 1000, luego a 1500, luego a 2000 y así sucesivamente, va a tener posibilidad de adaptarse. Pero si se lleva de un solo viaje, vamos a tener afectaciones marginales metabólicas. Y así en las diferentes temperaturas, como vemos, hay una disminución del proceso de desarrollo y de crecimiento de los embriones. Entonces esto refleja que cualquier cambio ambiental, desde el punto de vista térmico y también desde el punto de vista de la lluvia ácida, tiene un impacto importante en el desarrollo embrionario y larval de los peces, particularmente de los peces nativos. Bueno, ya tenemos otro ejemplo también. Vemos acá, ya completó el movimiento de epibolía o epibolia, que básicamente es cuando el polo animal, que es toda la parte externa, engloba el vitelo, y a partir de ahí empieza el proceso de organogénesis
que es la formación de las diferentes estructuras corporales del agua. Y finalmente tenemos la larva, que ya está formada la cauda o la cola, pero conserva una bola de vitelo que es el alimento esencial para poder desarrollarse, para poder, por ejemplo, generar las estructuras del sistema nervioso, del cerebro del pez. Hay unas estructuras en esta zona, en la parte superior donde se formará el ojo, que son las neuronas de Maunder. Y las neuronas de Maunder tienen una particularidad importantísima en el proceso ontogénico, el desarrollo ontogénico de las especies, que les permite la motilidad y la vigorosidad en el movimiento principalmente de la cola, en el caso de los embriones de peces. Obviamente, cuando alcanza este tamaño o este periodo, se da el proceso de eclosión. Por eso mismo las neuronas de Maunder tienen una importancia marcada, porque le va a permitir romper la membrana coriónica donde está envuelto el embrión. Bueno, entonces después de someter a estos animales a ese cambio de acidez y de temperatura, encontramos que el efecto cinético de la acidez y de la temperatura del agua afecta el desarrollo embrionario y larval en este tipo de bocachitos. Entonces, estos resultados pueden ser útiles para determinar el grado de adaptación fisiológica de la especie a los cambios térmicos que están sucediendo en el hemisferio sur, particularmente en las cuencas hidrográficas que conforman su área de distribución. Entonces, lo que aquí tenemos es la visualización de lo que puede suceder con nuestras especies nativas a futuro, si se mantienen las condiciones de incremento térmico y de afectación de del pH, de la acidez de nuestro cuerpo de agua. Y todos sabemos que en muchos casos, cuando se da explotación minera o cuando se dan explotaciones industriales, se vierten grandes cantidades de sustancias ácidas a los cuerpos de agua, y por lo tanto no estamos fuera de foco cuando decimos que puede haber una afectación en nuestros ecosistemas. Bueno, hasta aquí lo de peces. Ahora viene algo importante, que este es un estudio de acá, de la Tierra, que son los alumnos andinos, termobiología experimental y adaptación al cambio climático, y vamos a ver cómo se comportan las especies nuestras frente a las variaciones de temperatura ocasionadas por diferentes acciones antrópicas. Entonces, ¿este lo conocen? ¿Cómo? ¿Ustedes saben cuál es la diferencia entre rana y sapo? ¿Ah? ¿Cómo? Las manos. ¿Cómo tiene las manos un sapo? Bueno, por ahí va la cosa, pero falta algo más. Yo cuando llegué aquí al Tolima, llegué con mi mente virgen, digámoslo así, y una vez dije, yo voy a estudiar los sapos, y alguien pues me aclaró que no dijera tanto esta palabra en público porque puede ser tergiversado. Pero bueno, la diferencia básica es la piel del sapo es más rugosa, más queratinizada que las ranas. Esta es Pristimantis taeniatus. Pristimantis labrunicus, perdón, que está arriba hacia el silencio. Taeniatus está incluso en el jardín botánico de la Universidad de Tolima. Mi trabajo de grado de maestría en una de las especies las trabajé ahí en esta. Este sí es Taeniatus. Bueno, esta especie, estas son las altas, para tenerlo en cuenta en lo que voy a continuar hablando. Esta es Pristimantis taeniatus, que es una especie de zona media, digamos, que está acá en Ibagué. ¿A qué altura está Ibagué? 900, eso depende si estamos en el Salado o estamos allá donde estamos. Bueno, 1600.
Bueno, y este animal es un animal, una especie foránea que viene de las Antillas. Y por venir de las Antillas, obviamente estaba sometido a unas condiciones de elevada temperatura. Y es una especie que entró, o por lo menos fue registrada inicialmente en Barranquilla. Y se decía que era una especie, o que es una especie de clase alta, de estrato 6, porque era encontrada en los jardines de los barrios de la zona norte de Barranquilla, que son los barrios de estrato 5 o 6. Pero después fue encontrado en Bucaramanga. Y también se ha reportado para acá, para esta zona de la cordillera central, es decir, que parece ser que va aumentando su distribución geográfica. Y esto quiere decir que este animal tiene una rusticidad mayor que las poblaciones de anfibios nuestros. ¿Y cuál es el problema de eso? Lo mismo que pasa con la tilapia, en el caso de los peces, que muchas veces consume las larvas, consume los huevos de nuestras especies nativas o compite por el alimento. ¿Y qué favorece la presencia de este animal? Nuevamente, las intervenciones antrópicas que hacen que haya un aumento de la temperatura en zonas bajas y que por lo tanto este animal busque zonas de colonización o zonas de vida más altas. Bueno, entonces para entender el proceso de adaptación en los anfibios hay que también entender algunos procesos que se dan en fisiología térmica, principalmente determinados por esta institución, y es la Unión Internacional de Ciencias Fisiológicas. Este organismo determina mediante bases experimentales, bases científicas, cómo se puede definir o cómo se puede determinar un proceso fisiológico, sea en ectotermos o sea en endotermos. Entonces esto es importante. Entonces la sensibilidad térmica y el rango de temperatura óptimo hace referencia a la capacidad de ajuste metabólico en la maquinaria metabólica de los animales frente a variaciones térmicas. Y el rango de temperatura óptimo es el rango en el cual la función fisiológica del animal que estemos estudiando se comporta de una manera óptima. Las temperaturas críticas, creo que ya lo decía hace un momento, se refiere a aquellas temperaturas más allá de las cuales falla la función fisiológica del animal. Entonces, muchos estudiosos del factor térmico, de la termobiología, plantean que la vida es un fenómeno de bajas temperaturas y de rangos de temperatura cortos. Por ejemplo, nosotros como endotermos, tenemos un rango reducido de temperatura óptima. Si se sube 2 grados de temperatura, tenemos problemas. Hay desnaturalización de proteínas, pero afortunadamente también tenemos unos sistemas de respuesta como las proteínas chaperonas o proteínas de choque térmico, que nos permiten proteger las temperaturas tisulares que tenemos. Las proteínas musculares, por ejemplo, las enzimas que tenemos que son importantes para mantener el proceso de homeostasis. Y obviamente las temperaturas bajas, o respondemos a las temperaturas bajas desde el punto de vista comportamental o desde el punto de vista metabólico, pero para ello obviamente se requiere entender algunos procesos de tipo bioquímico que se dan a nivel celular y tienen que ver con el rompimiento de la molécula de ATP. Bueno, la aclimatación térmica es un fenómeno importantísimo hoy día frente a las variaciones climáticas y se refiere básicamente a los ajustes que debe hacer el animal frente a las variaciones del ambiente, a las variaciones de temperatura, y esto obviamente tiene implicaciones bioquímicas que muchos animales no están en capacidad de realizar dichos ajustes y por lo tanto deben migrar o deben cambiar de distribución geográfica o simplemente se extinguen. Entonces aquí tenemos este síndrome de adaptación general
que se refiere básicamente a la respuesta que da el animal desde el punto de vista metabólico y desde el punto de vista de los ajustes en su maquinaria metabólica. Entonces tenemos acá los diferentes estadios en los cuales puede estar un animal o un proceso fisiológico y los estímulos que generan estrés. Entonces, ¿qué tenemos cuando un animal recibe un factor estresante? Tiene una forma de alarma o de alerta frente a lo que está sucediendo, y esta es una fase aguda de ese factor estresante. Entonces, ¿cómo responden los animales frente a este cambio repentino del hábitat o del ambiente donde se encuentran? Activando los mecanismos bioquímicos. ¿Cuáles son esos mecanismos bioquímicos? Básicamente los mecanismos o las secreciones del estrés. Uno, cortisol. Los animales, incluyéndonos a nosotros, cuando estamos sometidos a condiciones de estrés, tenemos una secreción alta de cortisol de nuestras glándulas suprarrenales, y esto hace que demos una respuesta momentánea a ese cambio que se dio. Si se mantiene, bueno, y obviamente la adrenalina, pero la hormona principal del estrés es el cortisol. Entonces se activa el eje HPA, que es el eje hipotálamo pituitaria adrenal, la corteza suprarrenal. Entonces, si se mantienen las condiciones de estrés, el animal trata de dar una respuesta fisiológica o hacer los ajustes necesarios, bien sea vía aclimatación o bien sea vía comportamental, frente a ese cambio. Entonces, si no se puede mantener las condiciones de homeostasis o de normalidad, entre comillas, de la maquinaria metabólica, simplemente el animal va, o la función fisiológica va decayendo. Y si decae, puede llegar a la muerte del animal. Obviamente, cuando esto sucede es porque se ha mantenido la cronicidad del factor estresante, es decir, se ha mantenido en el tiempo las condiciones generadoras de estrés, y el animal no ha podido superar o dar respuesta desde el punto de vista de su maquinaria metabólica y de su comportamiento, y por lo tanto el animal muere. Y de hecho, desde finales de la década del 80 se ha documentado en la literatura científica una disminución drástica de las poblaciones de anfibios, principalmente en las zonas montañosas del Neotrópico, es decir, en las zonas montañosas nuestras, de Perú, de parte de Argentina, de Chile. Entonces, esto es bien importante, conocer esta hipótesis de adaptación general, que se refiere básicamente a las fases por las cuales pasa un animal cuando está sometido a condiciones de estrés. Y esto lo debemos conocer para poder saber qué está pasando en un momento dado con los animales. Cuando íbamos al páramo de Anaime, encontrábamos una especie Osornophrine percrasa, no sé si ustedes lo han visto, es una ranita negra que es muy lenta en su andar, y la encontrábamos muchas veces agonizando en esa zona del páramo de Anaime, y uno iba por el camino o por el sendero donde iba y encontraba muchos ejemplares bajo estas condiciones. Entonces, al animal no lo ayudaban dos cosas. Uno, la ubicación geográfica en altitud. A mayor altitud, menor presión atmosférica, mayor radiación, y sumado a eso también el color del animal. Si la coloración es negra, atrae mayor cantidad de radiación ionizante, en este caso radiación ultravioleta, y obviamente esto hace que haya un proceso de teratogénesis muchas veces, y de hecho encontrábamos algunos animales que tenían ya evidencias de formación neoplásica, es decir, de proliferación descontrolada de las células de tumores en la piel del animal. Entonces, obviamente esto está relacionado con la destrucción de la capa de ozono y la eliminación del hábitat del animal. Entonces, aquí tenemos, la conocen, ¿no?
día de los disfraces, ¿quién se disfrazó de rana? No digo la otra palabra porque pues, no hay problema. Entonces, esta es una de las ranas más venenosas Dendrobates humido. Ahora incluso cambió el género a Dendrobates humido. Y se está utilizando este animal para estudios que pueden ser aplicados los resultados en la industria farmacológica para tratamiento de cáncer, para tratamiento de otras enfermedades e incluso en algunos casos para hacer partes electrónicas como microchips. Entonces, obviamente, el estudio de la biología de estas ranas es muy importante porque tiene una aplicación bastante amplia. Entonces aquí vemos lo que les mencioné hace un momento acerca de la hipótesis de Janssen, que fue formulada por allá cerca en los años o al final de la década del 60 y que plantea las montañas tropicales como barreras geográficas o verdaderas barreras geográficas para la distribución de las especies. Y obviamente esto se puede demostrar de manera experimental. Entonces el estudio fue hecho en un gradiente de altitud que va desde Ibagué, el silencio, desde Ibagué al silencio y, desde Potrerillo en Coello hasta el silencio, donde se muestrearon los ejemplares y fueron sometidos a cambios de temperatura en laboratorio para mirar cómo es el comportamiento desde el punto de vista de su desempeño locomotor, es decir, de su movimiento, porque esta respuesta de salida le permite al investigador determinar cuál va a ser la posibilidad que tiene el animal de sobrevivir frente a predadores, frente a la posibilidad de captura de presas y frente, obviamente, a los cambios ambientales. Entonces, cuando el animal no puede dar una respuesta adecuada a esos factores que acabo de mencionar, el animal está ecológicamente muerto. Es decir, no puede responder frente al mínimo ataque de un predador o frente al mínimo cambio climático que pueda dar. Obviamente porque su capacidad de locomoción es baja. Entonces aquí tenemos la sensibilidad térmica y las temperaturas críticas del desempeño locomotor en tres especies de anuros neotropicales. Recuerden que esas tres especies de anuros neotropicales se refieren a el Euterodactylus johnstoni, que es una especie de las Antillas, serían los saltones, el último que mostré, Pristimantes taeniatus y Uranobates. Esas tres especies están distribuidas en ese gradiente de altitud y obviamente la especie introducida tiene una mayor rusticidad. Entonces yo los invito a que nos concentremos principalmente en estas temperaturas críticas. Y en estas temperaturas críticas porque son los indicadores de la posibilidad de sobrevivencia de los animales. Entonces tenemos acá Uranobates que tiene, la mínima es 7 grados y la máxima son 32 grados aproximadamente, con sus variaciones obviamente. El Pristimantis taeniatus vemos que va desde los 8.3 grados hasta los 34 grados aproximadamente, el rango donde se mueven las temperaturas críticas mínimas y máximas. Y miren el Euterodactylus johnstoni, 12 grados y el máximo de 40 grados. Esta es la especie de las Antillas, la introducida. Es una rana. Sí, es una rana, entonces, pero una rana introducida. Y por lo tanto, ¿cómo? Sí, es que las temperaturas críticas son las temperaturas límites de los animales o que los animales pueden resistir. Entonces, recuerden, temperaturas críticas son las temperaturas a las cuales, más allá de estas, falla la función fisiológica que estamos midiendo. Entonces, en este caso estamos midiendo la capacidad locomotora del animal. Y la capacidad locomotora es una respuesta de salida que